Muy buenas tardes, señoras y señores. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Bienvenidos al acto de presentación y entrega del documento Guadalupe Santander en la historia de Colombia, por parte de su autor, el señor Marco Antonio Franco Pinzón. En este momento, hablar del departamento de Santander es hablar de gente valiente, de gente trabajadora, es hablar de bellos paisajes, de verdes montañas, de ríos caudalosos y cristalinos, es hablar de sus ciudades, de sus municipios, de deportes extremos, de aventura, hablar de su arquitectura, de sus tradiciones y por supuesto de su cultura. Es hablar de deliciosas recetas y por supuesto de lo que nos reúne hoy, de su decidida participación en la historia de Colombia. Y qué bueno que coincida con el Día de la Virgen de Guadalupe. Entonces, sin más preámbulos, quiero invitarlos a ponerse de pie y escuchar el himno de Guadalupe Santander. Esa plaza de puntos y pies, ella grita aún cuando calla, es recuerdo de tanto sabor y testigo de muchas batallas. Hoy mi pueblo crece de encanto y el progreso acaricia su suelo. Guadalupe, adelante, no hay tregua, Guadalupe, sin gente primero. Guadalupe, mi tierra adorada, es baluarte de amor y de paz, donde dieron la vida los hombres que lucharon por la libertad. Y mi pecho se llena de paz cuando rueda el pendón tricolor bajo el cielo azul de mi pueblo. Habrá nunca tristeza y dolor, tierra alegre de amor y de fiesta, donde todos con gracia y pasión a la Virgen patrona de América le cantamos con el corazón. Bueno, queremos dar un saludo muy especial en la tarde de hoy al señor Elberto Alirio Reyes Silva, el alcalde municipal de Guadalupe Santander, al señor, por supuesto, a Marco Antonio Franco Pinzón, autor del documento que nos reúne Guadalupe Santander en la historia de Colombia. Igualmente saludamos al doctor Josué Franco Mendoza, creador del Museo Histórico de Guadalupe, al doctor Eduardo Durán Gómez, expresidente de la Academia Colombiana de Historia, a los habitantes del bello municipio de Guadalupe Santander y a todos los santanderianos y todas las personas que siguen esta transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales. Para ello, quiero darle la bienvenida al doctor José Franco Mendoza, fundador del Museo de Guadalupe. Adelante. Durante muchas décadas
se sostuvo que Guadalupe no tenía historia. Entonces empezamos a hacer investigaciones porque se nos hacía que ese concepto era imposible. Visitamos museos, bibliotecas, consultamos muchos libros, revistas de todo el país y encontramos que Guadalupe fue fundado en 1737 por los españoles, los hermanos Camacho Sabidos y el capitán Herrera. Organizamos toda esa información y la colocamos en el Museo Municipal de Guadalupe, que fue fundado hace unos 6 años por iniciativa del alcalde de aquel entonces, Óscar Sierra Zureta. Pero luego nos dimos cuenta que seguía faltando información, especialmente la participación que Guadalupe tuvo en la Guerra de la Independencia y en la Guerra de los 1000 días. Comenzamos a hacer más investigación y el ingeniero civil Marco Antonio Franco Pinzón se dedicó con mucho entusiasmo a hacer averiguaciones y además con la colaboración del actual alcalde Alberto Reyes Silva se reorganizó el museo que actualmente tenemos y se llegó a la conclusión con información especialmente suministrada por el gran historiador santanderiano Horacio Rodríguez Plata y por otros historiadores, que Guadalupe había sido muy importante en esos 2 eventos militares de esa época. Y comenzamos nuevamente a reorganizar el museo, el cual está a disposición de todos los ciudadanos. Se debe también esta actividad al ingeniero civil, como decía, Marco Antonio Franco Pinzón, guadalupeño, egresado de la Universidad Industrial de Santander, con importantes especializaciones en Europa y especialmente en Italia, y además ha ocupado posiciones de gran relieve en las áreas de seguros y de finanzas aquí en el país. Y le agradecemos a Marco Antonio esa dedicación e invitamos a todos los guadalupeños y ciudadanos de Santander, de Colombia, a visitar. Bueno, antes de darle la palabra al ingeniero Marco Antonio Franco Pinzón, quiero pedirles a las personas que nos están acompañando en vivo que vayan escribiendo sus preguntas. A medida que el señor Marco nos vaya explicando el documento, nos vaya hablando de la historia de Guadalupe, vayan escribiendo sus preguntas y al final del evento se contestarán, se darán respuesta a todas aquellas preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Entonces, bienvenido Marco Antonio Franco Pinzón, y perdón la confianza, y gracias por rescatar y resaltar la historia de Guadalupe. Un gusto tenerte hoy con nosotros, Marco. Muchas gracias, Felipe. Buenas tardes, queridos paisanos guadalupeños y amigos de Guadalupe. Espero que esta tarde sea de mucho gusto, de mucho agrado y de mucho placer para todos ustedes enterarse de estos hechos históricos. Algunos de ellos son ya conocidos por ustedes desde hace tiempo, pero otros, incluso de altísima importancia, han sido hasta ahora desconocidos. Quiero dedicar este documento histórico muy valioso para Guadalupe a mi queridísimo hermano Javier Franco Pinzón, coronel, y resulta que esta información, la mayor parte de la que vamos a conocer hoy, son de eventos militares, acontecidos todos ellos hace 200 años, en los siglos XVIII y XIX. Bueno, vamos a iniciar.
con el siglo XVIII. Lo más importante, bueno, antes de iniciar, realmente es bueno conocer la estructura de esta presentación. Los recuadros con fondo blanco son la información de contexto y los recuadros con fondo azul oscuro es lo relativo a la participación de Guadalupe y de sus guadalupeños en ese contexto, en ese tema. Arrancamos con la insurrección comunera de 1781, hace 240 años. En ese tiempo había un descontento altísimo por impuestos y una socorrana, Manuela Beltrán, de 57 años, que no era ninguna jovencita aguerrida, era una señora aguerrida, pues rasga el edicto públicamente allá en el parque principal del Socorro. Se crea la Junta del Común y de ahí se deriva el nombre de comuneros. En ese movimiento que se generó, 20,000 personas se desplazaron, marcharon hacia Santa Fe, llegaron hasta Zipaquirá y allí firmaron unas capitulaciones, 35 exactamente, con el arzobispo Caballero y Góngora. Este arzobispo actuó como delegado del virrey Sámano. Firmaron, las 20,000 personas se regresaron hacia sus pueblos en Santander y el norte de Santander y Boyacá, pero a los pocos días el virrey Sámano, que no estaba en Santa Fe en esa época, regresó y olímpicamente desconoció esa firma de las capitulaciones. Hizo aniquilar a todos sus líderes de una manera atroz. El detalle ustedes lo van a conocer en el documento ya específico. Yo solamente les voy a describir los hechos así fundamentales. Es muy interesante lo que aconteció o lo que reclamaban en la insurrección comunera, porque muchas de las solicitudes que hicieron los comunes fueron muy parecidas a las que 8 años después presentaron en la Revolución Francesa. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente la Revolución Comunera fue una especie de preámbulo a la Revolución Francesa, porque había sucedido 8 años antes. ¿Qué hizo Guadalupe en la Revolución Comunera? Pues tuvo 3 jefes comuneros allí dentro de la estructura directiva del movimiento comunero. Y además, uno de sus 2 principales líderes, Juan Francisco Bermeo, vivió varios años con su familia en Guadalupe. Incluso su esposa falleció allí. Pasamos entonces a las guerras de la Nueva Granada, ya el siglo XIX, 40 años más tarde. El contexto es el siguiente. Napoleón invadió a España y entonces esa invasión se inició en 1796 y duró hasta 1814. En ese tiempo el rey Fernando VII de España le tocó entonces retirarse. Era Napoleón el que mandaba allí. Y entonces empezaron a llegar a América ideas republicanas. ¿Qué quiere decir ideas republicanas? Pues ideas nacientes en las comunidades queriéndose constituir en repúblicas. Esto conducía entonces a la firma de actas de independencia. Resulta que se firmaron 2 actas principales en esos tiempos, en ese año de 1810. La primera, gran sorpresa, fue en el Socorro. No fue en Santa Fe, fue en el Socorro el 10 de julio de 1810. 10 días después se firma el acta de independencia de la Nueva Granada en Santa Fe el 20 de julio de 1810, que es la que todos conocemos en Colombia. El Socorro, como se declaró independiente y se declaró como Estado libre e independiente del Socorro,
nombró como su presidente a José Lorenzo Plata. Pero había en ese contexto una gran y enorme discusión. ¿Qué tipo de gobierno le convenía a la Nueva Granada, a esa Colombia naciente? Y había dos tesis. Una, si era un gobierno centralista, y esa tesis la defendía Antonio Nariño. Y la otra tesis es la de un gobierno federativo o federal, y esa tesis la lideraba Camilo Torres. Pues bien, en la provincia de Socorro, San Gil y Vélez, que eran una sola en su inicio, San Gil y Vélez se desprenden, se declaran independientes del Socorro y se adhieren a Cundinamarca. Antonio Nariño, como presidente del estado de Cundinamarca, mandó a su ejército, el de Cundinamarca, liderado por Atanasio Girardot, lo mandó hacia el Socorro y se encontraron los dos ejércitos en Saboyá, hoy Boyacá. Allí el ejército cundinamarqués derrotó al ejército socorrano. ¿Cómo participó Guadalupe en este tema? Pues resulta que a raíz de la derrota por parte del estado del Socorro, entonces las fuerzas de Cundinamarca llegaron a Guadalupe, establecieron su cuartel general en Guadalupe y ambos estados, el de Cundinamarca y el de Socorro, enviaron a sus plenipotenciarios a firmar un tratado que se denominó Tratado de Guadalupe, así de sencillo y así de hermoso para nuestro pueblo. Los emisarios firmaron el tratado mediante el cual el Socorro se anexaba al estado de Cundinamarca. El presidente Lorenzo Plata del Socorro fue depuesto, apresado y enviado a Santa Fe. ¿Por qué fue escogido Guadalupe? Porque siempre había tenido su cabildo, o sea, su consejo de aquella época, una posición de relativa neutralidad. Si bien pertenecía a la provincia del Socorro, su posición era de relativa neutralidad. En esta siguiente diapositiva podemos ver en el siglo XIX las guerras de independencia. En ella hubo en el año 1819 una batalla en Guadalupe en la que 150 realistas abaten a 400 patriotas rebeldes del Socorro. No hay mayor información de esa batalla. En los libros de historia hay una leve referencia que consta en el documento que se está difundiendo al final de esta presentación. Pero hubo una batalla en Guadalupe en 1819, 150 contra 400, esos son números bastante grandes. Otro tema importantísimo en las guerras de independencia es algo sorprendente, las guerrillas independentistas de la provincia del Socorro. Prácticamente esta zona central de Santander, en cada pueblo se organizó una pequeña guerrilla y esa guerrilla atacaba a los soldados realistas, les destruía sus armas, sus cuarteles y luego desaparecían, se mimetizaban y nadie sabía quiénes las conformaban. Las 13 más importantes guerrillas independentistas del Socorro fueron la de Zapatoca, Simacota, Chima, Aguada, Charalá, Onzaga, Guapotá, Oiba, Corbaraque, que es Gambita hoy en día, Olival, la guerrilla de la Niebla, que no era de un poblado específico, sino que se desplazaba entre toda la región, y la de Guadalupe. Guadalupe tuvo su propia guerrillita, pero muy poderosa, porque esas guerrillas diezmaron en forma muy sustancial
la presencia realista en esta zona central de Colombia. Lucharon en forma directa contra el pacificador Morillo y contra el gobernador de esa época, el gobernador realista Fominaya, Antonio Fominaya. Luego continuamos con la guerra de los 1000 días. Esto es casi unos 80 años después. En esta guerra, que fue la última de las guerras civiles que hubo en Colombia, que fueron todas prácticamente en el siglo XIX, se enfrentaron los ejércitos de los partidos liberal y conservador. Se estima entre 100.000 y 300.000 muertos en total en todo el país. Pues resulta que las batallas más cruentas fueron en Palo Negro, en Santander, en el sitio donde hoy queda el aeropuerto, y en Peralonso, un municipio en norte de Santander. Qué casualidad, las batallas más cruentas de la guerra civil de los 1000 días fueron en territorio santanderiano. ¿Cómo participó Guadalupe allí? Resulta que 4 altos mandos eran guadalupeños. 3 generales, el general Alejandro Mendoza Pradilla, el general Félix Francisco Franco, el general Félix de Valois Santos Gómez y el coronel Emilio Mendoza Pradilla. Además, el 7 de febrero de 1902, en el Palmito, en nuestro Palmito, tanto conocido por todos nosotros, donde hoy está la escuela anexa, aconteció una batalla, la batalla de Guadalupe de la Guerra de los 1000 días. Allí los conservadores abatieron a los liberales. Es tan importante mencionar este tema de las guerras en el siglo XIX, porque qué gran sorpresa, hubo 12 guerras en Colombia en un solo siglo. Eso quiere decir, en promedio, cada 8 años en Colombia teníamos una guerra. Así de sencillo. ¿Ustedes se imaginan cómo fuera eso hoy? Si tuviéramos cada 8 años una guerra. Pues bien, tuvimos 3 guerras contra otros países. De 1816 a 1819, la guerra de independencia contra España, que ya hablamos de ella. En 1828, una guerra contra Perú. En 1832, una guerra contra Ecuador. Y tuvimos 9 guerras civiles en el siglo XIX. Ustedes se van a sorprender con los nombres que la historia le ha dado a esas guerras, o que los colombianos en esa época le dieron a esas guerras. En 1812 fue la guerra civil entre federalistas y centralistas. Y en esa guerra fue donde cayó el Estado libre e independiente del Socorro, porque el Estado de Cundinamarca era de la tesis que favorecía a un Estado centralista. Ellos querían que todo Colombia tuviera un gobierno central, que es el que tenemos hoy en día. Pero había otras áreas de Colombia, otros estados dentro de Colombia que favorecían, era la tesis contraria, querían era un estado federal. Y uno de esos estados era precisamente el Socorro. Y en esa época era lo que todos conocimos como la famosa patria boba, porque no se sabía qué hacer, todos luchábamos contra nosotros mismos. Luego, en 1839, la guerra civil denominada de los Supremos o de los Conventos. Ese nombre también curiosísimo, Guerra de los Conventos o Guerra de los Supremos. En 1851, otra guerra civil entre los 2 partidos políticos, liberales y conservadores. En 1854, una guerra
civil denominada la Guerra de los Gólgotas contra los draconianos y melistas. Un nombre rarísimo, rarísimo, para investigar por parte de los curiosos que nos están aquí escuchando hoy. ¿Por qué se llamó Guerra de los Gólgotas y de los draconianos y melistas? ¿Qué era eso? En 1860, una guerra conocida como la Guerra Magna o de las Soberanías. En 1876, una guerra curiosísima, Guerra Civil de las Escuelas. De las escuelas. ¡Ay, Dios! La tuvimos. En 1884, una guerra civil no tuvo un nombre particular, pero durante esa guerra se redactó la famosa Constitución de 1886, que todos saben que duró hasta hace muy pocos años, hasta 1991, con la nueva Constitución que se firmó para Colombia. En 1895 hubo una guerra contra la ideología de la regeneración. ¿Y qué podrá hacer eso? Si hoy tuviéramos mucho más tiempo, hablaríamos, pero ya les queda de trabajo, de interés para ustedes averiguar de qué se trató esa guerra. Y por último, la que ya mencionamos, que se inició en 1899 y duró hasta 1902, la Guerra de los 1000 días. Llegamos aquí a los personajes más ilustres o más conocidos que visitaron Guadalupe. Esta es información en su mayor parte conocida por todos los guadalupeños hoy en día, pero hay dos fotografías ahí. Una en color rojo y carmesí, que la identifican ustedes muy bien. Simón Bolívar, el libertador, que pasó 5 veces, y eso está en una placa de piedra, en un monolito de piedra allá en el parque principal. 5 veces. Todas esas 5 veces fueron posteriores a la batalla de Boyacá, en la que definitivamente se consiguió la independencia de Colombia. Pero hubo otro visitante ilustre que visitó un día y pernoctó, se quedó a dormir en Guadalupe. Y fue nada menos que la antítesis de Bolívar. Fue el español que denominaron como el pacificador Pablo Morillo. Cuando él lo mandó a España, entró por Venezuela, pacificó a Venezuela. Pero primero, ¿qué significaba pacificar en esa época? Pacificar era llegar a la Nueva Granada a aplastar todas las ideas independentistas que estaban aconteciendo. A eso mandaron a este señor Morillo. Entonces él entró por Venezuela, luego llegó a la Guajira, Santa Marta, pacificó, doblegó a Santa Marta, luego Cartagena, la doblegó y la arrasó prácticamente. De allí pasó a Ocaña y de Ocaña pasó al Socorro, luego Guadalupe y pernoctó el 21 de mayo de 1816. ¿Ustedes sabían eso? El cruento pacificador Pablo Morillo durmió una noche en Guadalupe y durmió en una casa conocida que persiste hoy en día. En cambio, la casa donde dormía siempre el libertador Simón Bolívar ya no existe. Ahí van a observar un detalle de cuál era esa casa en el documento. Héroes y heroínas oriundos de nuestro pueblo. Los 3 jefes comuneros que los mencionamos hace un momento: Javier de Zárate, Ignacio de la Peñuela, Juan Esteban Camacho. La inquietud que me asaltó siempre fue si este tercer jefe comunero, Juan Esteban Camacho, era descendiente de los Camachos sabidos, los fundadores de nuestro pueblo. Muy seguramente sí, pero no he encontrado referencias específicas al respecto. Las heroínas: Agustina Mejía,
que fue la primera fusilada en 1816, nació en Guadalupe, pero fue fusilada en El Socorro. Este evento ha hecho que en El Socorro muchos libros la señalan a ella como socorrana. Pero es lo mismo, estamos hablando de la misma región y qué bonito que a una heroína la aclamen o la reclamen dos municipios. Eso es honor para los dos municipios y un honor más alto para ella, para su memoria. También María del Tránsito Vargas, fusilada en Guadalupe en diciembre de 1818. Leonarda Carreño, fusilada ese mismo mes, 1818. Ellas tres fueron auxiliadoras de las guerrillas de esos municipios, de Guadalupe, de Guapotá, y por esa razón fue que fueron fusiladas. Y por último, el subteniente Julián Caballero, muerto en la batalla de Bomboná en Nariño. Aquí termina lo que es el documento de compilación denominado Guadalupe Santander en la historia de Colombia, pero este documento hace referencia a tres otros documentos históricos. El primero es la Constitución Política del Socorro, que fue proclamada el 15 de agosto de 1810, o sea, apenas 25 días después del 20 de julio de 1810, cuando se firmó el Acta de Independencia de la Nueva Granada. Esa constitución sucede que fue la primera constitución política redactada en Colombia, y hay quienes argumentan que también la primera en todo Sudamérica. La menciono aquí porque es que nuestra historia va muy atada a la historia del Socorro. Y aquí señalo los principales características o las principales proclamas de esa constitución política. Argumentaba declararse de la religión cristiana, que nadie será molestado en su persona y propiedad sino por la ley, que todo hombre vivirá del fruto de su industria y trabajo, que el poder legislativo lo tendrá la denominada Junta de Representantes, que el poder ejecutivo estará en los alcaldes y cabildos, hoy en día consejos, con apelación al pueblo en caso de que se decrete la muerte o la pena capital para algún socorrano. Dice que toda autoridad será establecida y reconocida por el pueblo y que el territorio no podrá nunca ser aumentado por derecho de conquista. Es decir, que si el Socorro conquistaba otra región, otro estado, no podría anexarlo. Así de sencillo. Y que el gobierno dará auxilio, por otro lado, a todo el pueblo que quiera unírsele. Si de pueblos vecinos al Socorro querían unirse al Socorro, el Socorro les daría auxilio. Esas son las principales proclamas. La Constitución es de solamente 2 páginas, es muy pequeña. Una Constitución hoy en día es de 300, 500 hojas. El Tratado de Guadalupe es el segundo anexo y que ya mencionamos. Mediante este tratado, como dije anteriormente, Socorro, Vélez y San Gil se incorporan al estado de Cundinamarca. Desapareció el estado libre e independiente del Socorro. Pero les debo comentar que esa anexión a Cundinamarca solamente soportó 4 meses, porque 4 meses después se llevó a cabo una batalla, la batalla de Palo Blanco, y allí el Socorro se volvió a independizar, pero no se constituyó como estado, pero nombró como gobernador al prócer bumangués Custodio García Rovira, conocido por muchísimos en Santander y particularmente por los bumangueses. Custodio García Rovira. Nombraron en el Tratado de Guadalupe un Tribunal Superior de Justicia de elección popular,
acordaron que sería obligatorio para Cundinamarca que de parte de las rentas que produjera el Socorro, destinarían una parte a construcción de colegios, escuelas, hospitales, hospicios y caminos. Un propósito loable, y desde esa época ya una política establecida. Manifestaban que, o declararon que no se exigirán reparaciones de perjuicios ocasionados comunidad a comunidad. Es decir, si un pueblo dentro de lo que era el Estado del Socorro hubiese atacado y causado perjuicios a otro pueblo, no se habrían exigido reparaciones. Pero sí, en el caso contrario, en el que una persona hubiese causado daños a otra persona, esos daños sí los tendría que compensar el causante, el damnificante. Eso es el Tratado de Guadalupe, también de solamente dos páginas, nada más, muy sencillo. El tercer documento que anexo son las leyes de celebración del Bicentenario, una emitida en julio del 2018 y otra en julio del 2019, dos leyes muy recientes. En la primera, la de julio del 2018, se le rinde homenaje y se declara Patrimonio Cultural de la Nación a 39 municipios de Cundinamarca, Boyacá y Casanare, que formaron parte de la Ruta Libertadora. Que una noticia muy buena para ellos y merecida, honrosa para ellos, pero que nos dejó por fuera a Santander, siendo Santander la región gestora de la independencia. Eso fue un olvido inexplicable por parte del Congreso y particularmente de los senadores y representantes a la Cámara del anterior gobierno. Esta ley le otorgaba beneficios, no solamente ese reconocimiento, sino también beneficios en programas y obras, en tecnología, infraestructura, educación, vivienda, universidad para el campesino, créditos de fomento, saneamiento, dotación de hospitales y colegios, turismo, protección ambiental. Pero les otorgó apenas 3 meses para presentar estos proyectos, un tiempo muy corto. Pero entiendo que algunos municipios alcanzaron a presentar solicitudes al gobierno nacional para ser cubiertos estos proyectos con presupuesto del orden nacional. En ese momento, cuando salió la ley, el doctor Eduardo Durán Gómez, en ese entonces presidente de la Academia Colombiana de Historia, me comentó de ese infortunio para Santander y me ilustró al respecto y me comentó de cuáles serían los municipios que en la práctica quedaron por fuera de Santander y tenían todo el mérito para ser incluidos. Yo le trasladé esa información al entonces ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, y él le comentó al presidente Duque, y el presidente Duque manifestó en forma inmediata que entendía la situación y que se debía corregir esa injusticia cometida con Santander. Entonces, se creó un proyecto de ley, se presentó un proyecto de ley al Congreso que le dio trámite, afortunadamente, por parte de un senador que se constituyó en su ponente, el doctor José Luis Pérez, un senador del Valle Caucano, no santanderiano, pero que afortunadamente había nacido en El Socorro porque su papá era militar. Él se apersonó del proyecto de ley y le dio curso en el Congreso que tomó 1 año, salió emitido con fecha de julio del 2019. Ahora pasamos al recuadro en color azul. Esa ley, la 1982, incorpora 13 municipios, que son Charalá, Encino,
Coromoro, Chima, Ocamonte, Socorro, Pinchote, Simacota, Zapatoca, Aratoca, San Gil, Guadalupe y Oiba. Y les reconoce por haber sido partícipes de la acción militar de las guerrillas independentistas de Santander y la batalla de Pienta en Charalá. Ese es el reconocimiento que le hace y le otorga los mismos beneficios que le había otorgado la anterior ley a los municipios de Cundinamarca, Boyacá y Casanare, de obras, de presupuestos, y curiosamente no le impuso ningún plazo, o sea que esa ley estaría prácticamente abierta para ser utilizada como un argumento a la hora de gestionar presupuestos para obras del municipio, pero eso nos corresponde pues a todos los guadalupeños y en particular a la administración local en cabeza de su señor alcalde Alberto Reyes y al consejo municipal en cabeza del doctor Diego Serrano y todos los demás concejales, promover ese desarrollo y echarle mano a esta ley. Como vemos, señores, Guadalupe, Santander sí que tiene historia. ¿Y qué historia? Aquí en estos links se podrá consultar y descargar también estos documentos que entre todos los 4 apenas ocupan 12 páginas y el documento resumen es de solamente 4 de esas 12 páginas. Son muy sencillos de leer, son muy interesantes y mi objetivo es que mi propósito fundamental al escribir este documento de recopilación era que fuera sencillo de leer y rápido de leer, no nos diera pereza leer un libro demasiado gordo, o sea que puede ser leído por niños, niñas de todas las edades y adultos y mayores de todas las edades, y también que esta información que aquí se está presentando sea motivo de conversación, de tertulia entre todos nosotros, porque así es como se transmite la cultura, de voz a voz. Esto es todo, señores. Pasamos entonces al siguiente punto en orden del día, doctor Felipe. Por favor, un agradecimiento muy especial a Marco Antonio Franco Pinzón, un hijo de Guadalupe, una persona que como un excelente colombiano se ha mantenido conectado, se ha mantenido conectado y arraigado a sus raíces, a su municipio, y queremos felicitarlo. En este caso, yo soy bogotano, no tengo ese honor de ser santanderiano, pero me encanta la tierra de Santander, la visito mucho, o antes del COVID la visitaba mucho, espero poder volver pronto, pero queremos felicitarte por este excelente trabajo y los comentarios que ha habido en las redes sociales. Y como tenemos transmisión en vivo de la emisora Guadalupe Estéreo, a quien les agradecemos que nos esté acompañando y reforzando esta transmisión para difundir la historia en estas nuevas generaciones, voy a tomarme el atrevimiento de leer algunos mensajes para aquellas personas que desde el municipio o desde lugares cercanos nos están escuchando en este momento. Diego Arcila saluda desde Santa Marta. Gloria Bejarano dice felicitaciones Marco. Titi Franco y Nena Gómez te ponen unos likes a este magnífico documento. Iván Mauricio Villamil, qué bonito evento que reúne a quienes aman a su pueblito, qué lindo mensaje para las nuevas generaciones. Laura Rugeles, un gusto estar en este acontecimiento, realmente es un gran acontecimiento, recordar e investigar sobre nuestra historia es muy importante. Claudia Sosa, a la memoria de Antonio José Chacón Pinzón, quien también buscaba con pasión la historia de Guadalupe. Es muy importante que entre todos construyamos esto. Marco nos lo decía,
busquemos más información, investiguemos qué pasó en esa batalla. Algún abuelo nos pudo haber contado algo. Para eso es la Casa de la Cultura, para eso es el museo histórico que tienen en Guadalupe, para que entre todos construyamos la historia de nuestros municipios. Esperanza Gil Pinzón, buenas tardes, agradeciendo por buscar nuestra autenticidad en la historia. Qué palabra tan bonita, nuestra autenticidad. Como colombianos que tenemos más de 1000 municipios y cada uno con sus características. Felicitaciones, Marco, por este gran trabajo. Carmen Elena Suancha Mendoza, buenas tardes para todos, para todas, para mi querido Guadalupe desde Roldanillo, Valle del Cauca. Wow. Jorge Armando Galvis, emisora de Guadalupe Estéreo, a quien le estamos leyendo estos mensajes para que sus oyentes disfruten como lo estamos disfrutando nosotros de todos estos comentarios. Un saludo de Juan Manuel Lozano, de María Cecilia García. Marco Antonio, un gran aporte a las nuevas generaciones desde la Escuela Normal Superior María Auxiliadora. Estamos comprometidos en la formación integral de los niños y jóvenes guadalupeños. Muy bien, su investigación fortalece nuestro trabajo académico. Así es, esto no lo podemos perder. Elkin Galvis nos dice, grandiosa labor, don Marco, admirable y muchas gracias por hacer estos inmensos aportes tan significativos, históricos y culturales para nuestro municipio. Grande, Marco. Luis Carlos Garzón Franco dice, súper interesante nuestra historia, Marco. Rafael Chacón Durán, Marco Antonio, un abrazo, agradecido por contribuir al esclarecimiento de la participación de nuestra tierra en la historia de Colombia. Ana Joana Cubillos, saluda, buenas tardes. Aleja Castellanos, igualmente, buenas tardes. Jesús Franco León, muy bien, felicitaciones. Alejandro Franco Rueda, muy buen relato. Rafael Ernesto Acevedo Serrano, buenas tardes a todos. Está muy documentada, interesante la crónica histórica de la región y del departamento. Omar Enrique Suancha Mendoza nos saluda desde Girón, Santander. Norma Esperanza León Franco, gracias, primo, por darnos a conocer nuestra historia. Muy bien por ese apoyo de las familias. Carmen Cecilia León Franco, ¿dónde podemos leer el documento? Como lo explicó Marco y ahora se lo reiterará, en la Casa de la Cultura, y están los links que nos dio, ya están esos links en el chat, pero visiten la Casa de la Cultura y quienes no están presentes en Guadalupe, ingresen a los links que Marco difundió al final de su presentación. Aleja Castellanos, muchas gracias, Marco Franco, por tan profundo y maravilloso documento histórico que sitúa a Guadalupe en el contexto de la época. Se viene de París. Aleja Castellanos, saludos desde París, Francia. Muy bien. Buenas noches en París. Marta Eugenia Acevedo, muy interesante la conferencia. Un abrazo. Diego Alonso Arcila García, excelente y gran trabajo investigativo. Ana Luz Rojas Rodríguez, excelente información. Alberto Ramón Franco Pinzón, excelente disertación sobre la historia olvidada de Guadalupe. Luz Natalia San Miguel, muy interesante. María Isabel Acevedo, también súper interesante. Laura Sofía León Avellaneda, importante parte de la historia de nuestro pueblo. Esperanza Gil, muy interesante. Carlos Gómez, ¿alguien tiene el contacto de Marco? Ahora Marco nos dará esa información para poder continuar aprendiendo de ese trabajo investigativo. Piedad Casas, un saludo especial para Marco Franco, un gran santanderiano, motivo de orgullo para Guadalupe, Santander y Colombia. Ana Sofía Sierra, datos realmente novedosos. Carmen Elisa García, muchas gracias, Marco Antonio, por recordarnos nuestra historia. Saludos de Rubiel Peña Pinzón, donde nos dice, importante la historia del pueblo de mi querida madre. Eso es lo importante. Recordemos siempre nuestras raíces y honrémoslas. Esperanza Cuadros Torres, importante documento para conocer en las instituciones educativas de nuestro municipio, para que los guías turísticos la cuenten a los visitantes que se interesan tanto por conocer la historia de nuestros pueblos. Esperanza Gil dice que un saludo muy especial al doctor Eduardo Durán, gran historiador
y agradecer sus buenos oficios. Saludo de Claudia Chacón y también de Marina Suancha Mendoza. Muy buenas tardes, muy interesante información de la historia de mi querido Guadalupe desde Girón, Santander. Hay muchos y muchos más saludos de Javier Ramírez, de Alberto Ramón Franco, que ahora, después de que escuchemos la intervención del doctor Eduardo Durán Gómez, expresidente de la Academia Colombiana de Historia, daremos lectura a más de estos mensajes. Les recordamos, si tienen preguntas, por favor, háganlas en el chat para que el señor Marco Franco pueda contestárselas al final del evento. Muchas gracias. Adelante, por favor, con el doctor Eduardo Durán Gómez. Dentro del marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional, hemos visto los historiadores con mucho agrado que una cantidad de investigadores y de aficionados han querido acercarse a todos los temas de nuestra historia de Colombia y han querido indagar archivos y desde luego hacer escritos importantes que contribuirán de manera notable a estudiar este periodo de la historia y desde luego a enriquecer todo lo que nuestra historia tiene en su contenido con sus abundantes episodios que han llenado de gloria a nuestro país. Dentro de estos escritos que hemos tenido oportunidad de observar, he encontrado uno del doctor Marco Antonio Franco. Realmente muy interesante, él de familia originaria de la población de Guadalupe, en el departamento de Santander, quiso auscultar estos materiales históricos para deducir la participación no solamente del municipio, sino de sus principales líderes en los grandes episodios de la historia de Colombia. Y encontramos cómo Guadalupe ha sido un municipio por su proximidad al socorro, con una vocación muy importante en cuanto a la contribución a la libertad de nuestra patria. Encontramos aportes muy significativos desde el mismo momento en que se organizó el movimiento de la Revolución de los Comuneros de 1781, posteriormente en lo que fue el periodo de independencia a partir de 1810 y después en lo que significó el episodio de las guerras civiles en Colombia, fundamentalmente aquella llamada la Guerra de los 1000 días, en donde prácticamente involucró a todo el país en el enfrentamiento de las fuerzas gobiernistas y de las fuerzas opositoras, o las fuerzas liberales y las fuerzas conservadoras. Allí encontramos personajes de Guadalupe muy significativos como los generales Mendoza, Franco y Santos, y un protagonismo muy significativo en todos estos episodios. Y precisamente quien repase este escrito del doctor Marco Franco podrá encontrar una referencia muy significativa a todo ese aporte de la provincia del Socorro, que ha sido verdaderamente valioso en la historia de Colombia y que le dio un grado de gloria muy importante a esa región llamada la provincia comunera, precisamente porque allí fue donde empezaron a gestarse los movimientos comuneros en la Nueva Granada. Igualmente también podemos encontrar cómo fue posible hacer justicia en la conmemoración de este bicentenario con las poblaciones del departamento de Santander que tuvieron una activa participación en el movimiento de la independencia. Se había aprobado una ley, la ley 1916 de 2018, en donde prácticamente se dejaba por fuera el departamento de Santander. Y gracias a una enmienda que se logró hacer de manera oportuna a través de una nueva ley en el año siguiente, la ley 1982 del 19, fue posible purgar el error e introducir 13 municipios del departamento de Santander en esta ley conmemorativa del Bicentenario de la Independencia Nacional.
Gracias a las gestiones de la Academia Colombiana de Historia, gracias a las gestiones del senador José Luis Pérez, gracias también a las gestiones del entonces ministro de Medio Ambiente, el doctor Ricardo Lozano, y desde luego también al impulso de la vicepresidenta doctora Marta Lucía Ramírez, quien puso todo su empeño para poder contribuir a que el departamento de Santander pudiera tener en esta ley una representación y un escenario en donde se le reconociera su aporte y su valor a toda la gesta emancipadora. Entonces, por estas circunstancias y por estas razones, quiero recomendar la lectura de este libro del doctor Marco Antonio Franco, porque ha dedicado una paciente labor a auscultar estos viejos archivos y a retomar esos datos muy significativos que sin duda le dan una importancia al municipio de Guadalupe y desde luego a la provincia comunera para exaltar esa misión valerosa y ese protagonismo que tuvo en este hecho tan significativo para nuestra República. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer al doctor Eduardo Durán por esas palabras, un historiador que ayudó mucho en este proceso. Seguimos con algunos comentarios de Rafael Acevedo, excelente información cultural, muchas gracias Marco, un saludo de Alejandro Jaramillo, un saludo de Cecilia Ceci. Gracias, doctor Marco Antonio, por el interés de darnos a conocer más sobre la historia de nuestro pueblo. Cecilia Ibarra. Nena Gómez, felicitaciones. Carmen Elena Suancha, muchas gracias por este recorrido histórico por las tierras de Santander. Cecilia García Gómez, excelente presentación, muy clara y precisa. Jesús Franco León, muy buen trabajo, mis felicitaciones. Aleja Díaz, gran aporte para las nuevas generaciones. He aquí la importancia de documentar nuestra historia. Ángela Lozano, hola, felicidades. Ilemar Lozano, felicitaciones, doctor Marco. Claudia Lozano, qué bien, Marco, felicitaciones. No sabía que los municipios santanderianos no habían sido reconocidos dentro de la ley del Bicentenario. Cómo me alegra que usted haya sido gestor de que se reconocieran. Elkin Galvis, excelente labor, Marco. María Fernanda Arenas, felicitaciones, Marco, excelente investigación. Qué bueno tener ese documento para difundirlo voz a voz a las nuevas generaciones. Doriela Ramos, gracias por darnos a conocer la historia de Guadalupe. Esperanza Gil Pinzón, gracias, doctor Marco Antonio, por la ilustración de nuestra historia guadalupeña. Gracias a la familia Franco por el amor a Guadalupe, lindo y cordial, que no se olvidan de su terruño. Ana Sofía Sierra, después de esta minuciosa investigación, bueno, esto es una pregunta y la haremos ahora al final. Alejandro Franco Rueda, felicitaciones Marco, muy buen trabajo. Jaime Pinzón desde España nos saluda, enhorabuena primo, nunca debemos olvidar la historia y de dónde venimos, es lo que hará que seamos cada vez mejores. Totalmente de acuerdo, Jaime. Iti Franco, tío, te felicito por este buen y grandioso trabajo. Todos estamos muy contentos. Este trabajo será recordado por mucho tiempo. Carlos Gómez tiene otra pregunta. Blancanieves Meneses, muchas gracias Marco Antonio por enseñarnos la historia de nuestro municipio y nuestras raíces. Luis Enrique Garzón, felicitaciones a Marco Antonio por su labor investigativa en nuestro municipio. La tarea es que con su ayuda podamos presentar un proyecto a la nación y así obtengamos los recursos para el desarrollo. Recuerden que siempre ese desarrollo del municipio se construye entre todos, entre todos. Vamos con un saludo antes de que hable el señor alcalde. Felicitaciones, hermano, muy interesante la descripción sobre la investigación histórica de la región y de Guadalupe. Esto lo escribe Gloria Cecilia Franco Pinzón. Piedad Casas, me uno a las felicitaciones a Marco Franco, gracias desde mi ancestro santanderiano por su importante trabajo. Bueno, vamos a leer mensajes.
más adelante, pero ahora quiero darle la palabra al señor alcalde municipal de Guadalupe, Santander, al señor Elberto Alirio Reyes Silva. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, amigos guadalupanos. Les habla Elberto Reyes, su alcalde municipal. Agradecer al doctor Marco Antonio por este gran mensaje que nos manda hoy a nuestro municipio. Un mensaje que tiene que ver con la historia de nuestro pueblo. La historia de un pueblo o de una raza o de una nación le define su cultura, su identidad. La recopilación por parte de este hijo de Guadalupe, el señor Marco Antonio Franco Pinzón, de estos hechos históricos acontecidos en nuestro pueblo de Guadalupe, significa la recuperación de la historia de nuestra memoria. De nuestra historia siempre hemos conocido lo que está escrito en algunas placas de las calles del municipio, como las 5 veces que el libertador Simón Bolívar nos visitó, y los 7 héroes y heroínas guadalupeñas que brillaron en los siglos XVIII, XIX, los 3 ejes de la revolución de los comuneros, las 3 heroínas fusiladas y muerte del subteniente en la batalla de Bombona. Pero este documento nos revela otros hechos muy importantes, pero olvidados en nuestra historia, como la existencia del Tratado de Guadalupe, firmado entre el Estado del Socorro y el Estado de Cundinamarca, las batallas que brillaron en Guadalupe, en las guerras de la independencia y también en la Guerra de los 1000 días. El hecho de que toda esta información esté contenida en muy pocas páginas va a facilitar que en la práctica todos los guadalupeños de todas las edades los leamos y se conviertan en tema de conversación, de diálogo, pues es así como mejor se transmite la historia y las costumbres y los valores. También podrá ser material de lectura y estudio en nuestros colegios y escuelas. Se podrá incluso programar sesiones de discusión, concursos de historia entre la población. Esta información no solo es interesante de conocer, también nos genera mayor orgullo y amor por ser guadalupeños. También será muy útil para promover el turismo y útil para reforzar solicitudes de apoyo al gobierno nacional y departamental para atender diferentes necesidades de infraestructura como son acueducto, alcantarillado, equipamiento tecnológico, educación, etc. La ley de 1982 del 2019 nos colocó dentro de los 52 municipios colombianos, autores principales de la independencia de nuestro país. Es decir, ratifica el protagonismo de Guadalupe en la historia de la independencia, que es precisamente el contenido principal de este documento. Un agradecimiento muy especial a estas personas que valoran, que se preocupan por nuestro municipio. Un agradecimiento muy especial al doctor Josué Franco Mendoza, quien ha sido uno de los ejes y el pilar de que nuestra Casa de la Cultura hoy tenga ese resalte, ese nombre tan importante, y al señor Marco Antonio Franco por traernos esa historia a este bello municipio. Un municipio que pues en estos momentos navega en uno de los mejores tiempos a través de todo el turismo que nos ha llegado. Y con esta historia nosotros engrandecemos este gran municipio. Muchas gracias, doctor Marco Antonio. Lo llevamos en el corazón, Guadalupe, las puertas abiertas a usted y a toda su familia. Muchas gracias. Un interesante documento resaltando ese trabajo del señor Marco Antonio Franco para resaltar la historia de este municipio tan maravilloso de Guadalupe que nos reúne hoy. Gracias a las más de 100 personas que nos siguen en este momento por las redes sociales, en Facebook y en YouTube.
y a los centenares, estoy seguro, de personas que nos están escuchando a través de Guadalupe Estéreo. Quiero, por favor, darle la palabra al señor Marco Antonio Franco Pinzón para que le responda esas preguntas a las personas que han escrito en el chat. Por favor, adelante, Marco. Creo que tenemos 2 preguntas hasta ahora dentro de esta cantidad de comentarios. Antes de eso, Felipe, quisiera manifestar varios agradecimientos. Uno, al alcalde Alberto Reyes por esas palabras y por este video tan maravilloso que crearon y en muy poquito tiempo, porque la decisión de hacer esta presentación en forma virtual se cuadró hace apenas 2 días, en muy poco tiempo, y salió maravilloso. Y al mismo tiempo, por la sorpresa tan magnánima, tan honrosa, tan grande, tan bonita que tuvo la administración municipal dirigida por el alcalde Reyes y todos sus secretarios, de hacerme ese reconocimiento en la resolución que aprobaron y que fue leída a mediodía hoy allá en el Parque Principal de Guadalupe, honrándome por este trabajo de documentación histórica. Muchísimas gracias de todo corazón. También agradezco inmensamente al doctor Eduardo Durán por sus palabras y su apoyo. También a nivel del gobierno nacional, hubo 2 personas que dirigieron todo este tema de la celebración del Bicentenario, que son la vicepresidente Marta Lucía Ramírez y también su ministra de Cultura, Carmen Lucía Vázquez, porque también gracias a ellas se pudo concretar esta ley en la que incorporaban a los 13 municipios de Santander. Nos queda la tarea de trabajar de ahora en adelante, porque esto es apenas el comienzo. Esta riqueza histórica de Guadalupe es para aprovecharla en muchos frentes. Frentes como el de conseguir presupuestación, frentes también como el turístico, porque ya se podrá pregonar el valor histórico del pueblo y entonces los hoteles y restaurantes y la economía del pueblo podrá empezar a recibir una mayor afluencia, particularmente de gente que aprecia estos temas, los temas culturales e históricos. Así que podemos proceder a las preguntas entonces específicas. ¿Las quiero tú leer, por favor? Por supuesto, en este momento en pantalla tenemos la pregunta de Ana Sofía Sierra. Después de esta minuciosa investigación, ¿qué piensa de cómo se ha narrado la historia de nuestro país y qué hacer para acercar la historia del presente? En historia hemos sido muy afortunados, no solamente por la jugosidad, por la sustancia de la historia nuestra, sino también porque los historiadores han tenido bastante trabajo y han producido unos libros y documentos importantísimos, súper robustos a lo largo de los años. Entonces, la historia de Colombia está escrita. Lo que pasa es que también hay que entender la necesidad de pueblos pequeños en particular de tener condensada su historia. Y eso es a lo que va este documento, a condensar, a compilar, para hacerla fácil, para que toda la gente tenga acceso y lo lea en poco tiempo, en pocos minutos o un par de horas máximo. Y así hacerla práctica para todos los habitantes hoy en día. Carlos Gómez nos pregunta, o más bien,
le pregunta a Marco, quiero preguntarle al señor Marco Antonio si usó o sabe sobre la herramienta Online Family Search. Me gustaría tener su contacto. Hay un pariente viviendo en Costa Rica. Debo confesar que no la conozco, pero esa palabra de Family Search me parece muy interesante. Vale la pena indagar. Invito a todos los escuchas a que la indaguen también, Family Search, para buscar entonces parientes y conocidos. Sí, al respecto, Marco, me atrevo a complementar un poco esta respuesta. Hay muchas aplicaciones en las redes sociales para crear o buscar los árboles genealógicos y debemos aprovechar en nuestros municipios donde la gran mayoría conoce esa historia, conoce quién fue el tío, el abuelo y se van alimentando esos propios árboles genealógicos para ir encontrando la gente por cualquier otro que se ha tenido que ir del municipio, han crecido otras generaciones en otras partes del país o del mundo. Entonces es muy importante utilizar este tipo de herramientas para construir nuestra propia historia, para entender cuáles son nuestros orígenes. Tenemos un comentario de José Armando Galvis. En nombre del equipo de Guadalupe Estéreo, una motivación para desarrollar un proyecto de divulgación histórica de estos hechos. Estamos atentos a realizar alianzas estratégicas. Muchas gracias, Jorge Armando. De esto se trata, que entre todos nos unamos, historiadores como Marco, que está buscando y reforzando esas raíces, que está interesado en su municipio y que se una con los demás ciudadanos y entre todos, la comunidad, el consejo, la alcaldía, entre todos construyan la historia de su país, de la ciudad. Por favor, Marco, si tienes algo que complementarle a este ofrecimiento de la emisora, por favor. Sí, sin duda. Es que el trabajo grande y el provecho grande viene a partir de ahora, a partir de este momento. Entonces, las alianzas estratégicas tendremos que hacerlas los dos principales colegios de Guadalupe, la normal y el ITA, la escuela anexa, y toda la red de escuelas del municipio son los primeros aliados. Pero también lo que se mencionó de los restaurantes, hoteles, todo el comercio de Guadalupe, las asociaciones de Guadalupe que existen en Bogotá, Bucaramanga, en el mismo Guadalupe, las asociaciones de ciudadanos y también empresas creadas. Y el difundir la historia nos va a hacer aumentar nuestro grado de orgullo y de arraigo. Entonces, por supuesto que hay mucho trabajo, pero un trabajo agradable, muy grato por hacer. Muchas gracias, Marco. Y así como nos están recordando en el chat que hoy fue leído el documento formal en la Santa Misa, después de la Santa Misa, voy a tomarme la palabra para dar lectura a este documento. Es la resolución número 184 del 7 de diciembre de 2020, por medio de la cual se reconoce y exalta a un hijo guadalupeño por sus aportes a la recopilación de la historia del municipio. El suscrito alcalde municipal de Guadalupe, Santander, el presidente del Consejo de Gobierno Municipal, en uso de sus atribuciones legales y considerando que es deber de las autoridades municipales reconocer y exaltar las personas cuando se han destacado en alguna labor de trascendencia para la comunidad, especialmente cuando se trata de los hijos de este terruño. Que los integrantes del Consejo del Gobierno Municipal acordaron hacer un reconocimiento y exaltación a Marco Antonio Franco Pinzón por la recopilación, presentación y entrega del documento oficial Guadalupe Santander en la historia de Colombia. Trabajo histórico de hechos que marcaron nuestra historia en los siglos XVIII
y XIX en este terruño. Que el trabajo recopilado por Marco Antonio Franco Pinzón será expuesto en el Museo Municipal y se divulgará por los presentes en diferentes medios. Que, en mérito de lo expuesto, resuelve. Artículo primero. Reconocer y exaltar públicamente a Marco Antonio Franco Pinzón por la recopilación de hechos históricos de los siglos XVIII y XIX del municipio de Guadalupe, Santander, presentado en el documento oficial Guadalupe, Santander, en la historia de Colombia. Artículo segundo. Hacer el reconocimiento en acto público en la Casa de la Cultura el día 12 de diciembre de 2020 en acto protocolario de presentación y entrega oficial del documento Guadalupe Santander en la historia de Colombia, entregando una copia de la presente distinción. Comuníquese y cúmplase. Dado en Guadalupe, Santander, a los 7 días del mes de diciembre de 2020. Firmado, señor Elberto Alirio Reyes Silva, alcalde municipal de Guadalupe. Muchas felicitaciones, Marco, por este merecido reconocimiento. Yo quisiera hacer dos comentarios de posibles preguntas que nos hubieran podido llegar. Una es sorprendente el término de guerrillas, que se hable de guerrillas independentistas. Ese nombre viene es porque el concepto de guerrilla es de grupos pequeños que logran sus acometidos y luego se esconden, desaparecen, nadie los vuelve a ver hasta la siguiente aparición. Y esa fue la estrategia de guerrillas que llevaron a cabo en estos municipios de Santander y unos poquitos en Boyacá. Y realmente fueron tan contundentes en su gestión que acuérdense que la ley 1982 del 2019 les da mérito a estos 3 municipios principalmente por la gestión de esta clase de guerrillas y también en conmemoración de lo que aconteció en la batalla de Pienta en Charalá. Obviamente que este concepto de guerrilla no tiene relación ninguna con ese movimiento guerrillero que azotó a Colombia grandemente en la segunda mitad del siglo pasado y todavía tenemos una buena parte de ella existiendo, pero es un concepto absolutamente diferente, independiente. Sí, tenemos 2 preguntas todavía y las dos están ligadas, que son: ¿cuáles fueron las mayores dificultades durante el proceso de investigación? Y la otra pregunta es: ¿cómo se llevó a cabo el proceso investigativo? Entonces, por favor, Marco, adelante. Lo principal fue tener la pasión, el gusto, el amor por la historia. Y eso lo he tenido yo durante toda la vida. Mi padre, Alberto Franco Mendoza, él era muy lector permanente. Mi madre, Magola Pinzón, igualmente, lectores permanentes. Entonces la pasión por leer e investigar siempre la he tenido. Y desde hace unos 2 años para acá me interesó en particular la historia de Santander. Me maravillaba lo que había yo escuchado y leído anteriormente sobre la presencia de los alemanes en Santander, de la evolución industrial en Santander. Esto fue muy interesante ver cómo el socorro en el siglo XVIII y XIX era el principal emporio industrial en Colombia. El Socorro Santander
lo que hoy es Antioquia, que es el centro industrial colombiano más grande, hace 2 y 3 siglos era El Socorro y todos los municipios alrededor, incluyendo Guadalupe, porque era un centro algodonero. Allí se creó la tercera fábrica de hilados y tejidos en Colombia, la fábrica de San José de Suaita, hace 120 años. La primera cervecería en Colombia se fundó en El Socorro por parte de los hermanos Kopp, solamente que allí alcanzó a durar solamente 10 meses. La cerraron y la trasladaron a Bogotá, y esa fue Bavaria. Pero Bavaria nació en El Socorro, en la provincia en la cual nosotros pertenecemos. Entonces era un centro industrial el más importante en Colombia. ¿Qué libros están los libros que consulté? Están los principales, en los que encontré mayor información con relación a Guadalupe. La encontré en esos 8 libros cuya reseña está en la bibliografía del documento, al final de él. El principal, el libro de Horacio Rodríguez Plata, que él fue también presidente de la Academia Colombiana de Historia. Él ya falleció hace unos 30 años. Pero también Ramiro Gómez, otro historiador santandereano importantísimo. Incluso también un libro editado por el Ejército colombiano, bastante interesante, basado en la historia del pacificador Pablo Morillo. Interesantísimo conocer de la contraparte. Siempre tenemos que tratar de conocer al otro para entenderlo y no agarrarnos a pelear. Eso es lo que se debe evitar. Hay que tratar siempre de apreciar la diversidad, apreciar la diferencia. Incluso debemos estimular, motivar las diferencias y sacar el mejor y construir con base en las diferencias y no destruir. Entonces, libros están al final, son los que yo mencioné. Obviamente que también consultar por internet, porque Wikipedia y todo lo demás, por ahí hay muchísima información, pero hay que tener mucho cuidado con ella. No es información que uno puede tomar como fidedigna en forma completa. Hay que cotejar un libro contra el otro, lo que dice internet contra los libros, etc. Oh, de acuerdo, Marco. Es muy valioso ese trabajo de investigación, el reconocer a quienes nos han antecedido con esos libros que bien menciona en el trabajo, en la bibliografía del trabajo, porque siempre hay que respetar esos derechos de quienes hicieron ese trabajo antes que nosotros por rescatar la historia. Muchas gracias, así como los comentarios que tenemos en las redes han sido magníficos. Queremos agradecer, como colombiano, le quiero dar las gracias por ese trabajo, porque empezando municipio por municipio es que podemos rescatar nuestra historia, entender de dónde venimos, quiénes han participado, quiénes han sido personajes y quiénes han sido héroes o protagonistas de nuestra historia. Muchas gracias, Marco, por este trabajo investigativo, por no olvidarse de Guadalupe. Cuando uno recuerda siempre sus raíces, es un ser maravilloso. Eso es un acto de nobleza, es un acto de amor por su municipio, por sus coterráneos, por ese terruño y por Colombia sobre todo. Muchas gracias, Marco. Queremos darle las gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy en redes sociales, en la emisora, quienes se ilusionaron con que el acto fuera presencial en el municipio, pero no se pudo realizar así. Y queremos agradecerles que nos acompañaran. Si quieren compartir este video con amigos para verlo en diferido, para conocer el documento, para contactarse con Marco y entender mucho más este proceso, los invitamos en el canal de YouTube o en Facebook. Va a permanecer el link que ustedes mismos recibieron. El video va a seguir activo para que puedan establecer ese contacto. ¿Alguna red especial donde puedan contactarlo, Marco, por favor?
Las otras tres que quedaron anunciadas al final de la presentación, que es una página web de la Casa de la Cultura. Estos tres que están apareciendo aquí en la pantalla. Una página de Facebook que tiene el link hacia la página web de la Casa de la Cultura y el Instagram que igualmente tiene el link. Quiero agradecer en forma especial el interés que mostraron enorme las directivas de la Normal de Guadalupe, en cabeza de Sor Dulce y Sor Trini, las profesoras, también del Instituto Técnico Agropecuario y sus profesoras, al doctor Josué Franco por su enorme interés y motivación para el desarrollo de este proyecto, a Alexandra Reyes por su colaboración, por ese empuje y ese espíritu que le colocó desde el primer momento en que le mencioné de esta idea. También a Jorge Armando Galvis, el director de la emisora de Guadalupe, por el trabajo de conexión y trabajo conjunto tan fuerte, tan bueno y exitoso. También un corresponsal guadalupeño que trabaja para el canal de televisión TRO y el Paso del Socorro, porque luego de esta instalación vienen unas presentaciones en esos dos canales de televisión. También les comento que en Vanguardia, el periódico de Santander y Bucaramanga, en el día de ayer salió un primer artículo sobre este proyecto, y allí van a sacar en el impreso en los próximos días un recuento sobre estos hechos, porque se pretende es que este trabajo ejecutado, este documento breve, conciso, sencillo, sin demasiadas pretensiones, pero que de esa manera pueda llegar a muchos, sea imitable, sea replicable por parte de otros municipios en Santander. De ahí que haya nacido este interés para divulgarlo a través de estos otros medios. Finalmente, quiero agradecer a dos personas maravillosas que me ayudaron ante esta emergencia, porque inicialmente estaba previsto un acto presencial con muy poquiticas personas, por solamente unas 15 a 20 personas, cumpliendo con rigurosidad el protocolo de COVID. Y esas dos personas eres tú, Felipe, el capitán de navío Felipe Forero, aquí presente, lleno de condecoraciones militares, como se puede observar ahí detrás. No por nada, no por coincidencia, fue que la mayor parte de todos estos hechos relatados en los que participó Guadalupe eran militares. Y su esposa, Rosario Ballesteros Casas, también, que está detrás de cámaras, pero haciendo un trabajo igualmente valiosísimo, el que hizo y el que está haciendo en este momento. Sin esta colaboración de ellos dos, no hubiéramos podido lograrlo. Porque yo entendía que el principal compromiso era el de revelar, divulgar a todos los guadalupeños el documento, y ya me había comprometido a hacerlo hoy, 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Se presentó un inconveniente grandísimo, que es la situación de salud de mi hermano Javier Franco Pinzón, militar también, y por eso la coincidencia tan enorme que este documento es sobre relatos de hechos fundamentalmente militares, y que entonces yo le pueda haber dedicado este documento a mi hermano del alma. Muchísimas gracias a todos los oyentes que han estado aquí ya casi por hora y media, pero espero que haya sido muy grato para ustedes. Y por supuesto, todos ustedes que hablan con mi teléfono, con las redes, entonces esto es para construir hacia adelante. No, con el mayor de los gustos, Rosario y yo lo hacemos con el mayor de los gustos, el poder sumar lo que estábamos hablando ahora, de sumar ese trabajo
serio, responsable y tan importante para Guadalupe. Rosario y yo estamos poniendo un poco de nuestro conocimiento en tecnología, en este tipo de presentaciones. Como militar me siento muy honrado de poder hacer parte de este gran evento. A tu hermano y a todas las personas que en este momento en Colombia y en el mundo están debatiéndose por su salud, por esta pandemia, que por favor tengan una pronta recuperación. Y es allí donde queremos desearles a todos mucha salud y mucha felicidad en estas fiestas, pero por favor, con responsabilidad, cuidémonos. Es preferible no reunirnos un 24 de diciembre o un 31 de diciembre, pero que estemos todos sanos y podamos reunirnos en unos meses, pero toda la familia, todos los amigos. Por ahora, sigamos cuidándonos, por favor. Es responsabilidad de todos cuidarnos, apoyarnos entre todos, pero con mucha responsabilidad. Muchas gracias por acompañarnos. Marco, ¿quieres decir algo? Sí, maravillosas palabras las tuyas, Felipe. Es que me sigo acordando de más personas porque yo no estoy completamente solo haciendo este trabajo. Adelante. Y debo agradecer al asesor histórico que tuve en este proceso. Él se llama Ramiro José Ariza, es hijo de un suaitano, o sea, hijo de un vecino nuestro de Suaita. Él es historiador de la Universidad Nacional y me revisó a lo largo de todo este proceso varias veces el escrito. También a Laura Lozano Rodríguez, quien nos construyó la página web y las dos cuentas en las redes para poder presentar estos documentos. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Y mi corazón para mi amado Guadalupe y mis amados paisanos guadalupeños. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Por favor, visiten, quienes están en Guadalupe, visiten la Casa de la Cultura, visiten el Museo Histórico, promuévanlo. Quienes trabajan como guías turísticos, promuevan su historia, promuevan su cultura, sus valores, su arquitectura. Santander es rico en esa diversidad de nuestra cultura. Por favor, promuévanlo. Hasta una próxima oportunidad y unas felices, pero muy sanas fiestas para todos. Que estén muy bien. Feliz tarde.